En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había vencido a la bestia que estaba frente a él, atravesando su gruesa capa de protección. Esa gente, Jiraiya Sama habla. Sigamos con la historia de nuestro prota, que adquirió el talento de copiar los talentos de los demás. Continuamos con la historia donde la dejamos. Nuestro prota, luego de vencer a la bestia, comienza a recolectar la sangre directamente desde su corazón, diciendo que lo sabía. La hoja puede atravesar solo después de estar finalmente muerto. Y así nuestro prota continúa recogiendo botella tras botella de la sangre de ese dragón. Una vez que recolecta toda la sangre que podía, dice que no importa lo fuerte que sea el talento de uno, no serviría nada después de que uno esté muerto. Luego analiza al monstruo, diciendo que esa piel de buey debe ser bastante valiosa. Ojos y testículos, él se los llevará todo, pero el objeto más valioso es probablemente ese par de cuernos, y a continuación, con un par de cortes, los separa de la cabeza del demonio, y así finalmente continúa su camino, con todas las recompensas cargando a su espalda, pensando en un buen lugar tranquilo para continuar cultivando. Y así nos encontramos ahora en una cueva. Nuestro prota está en el suelo, con los ingredientes que había conseguido desparramados a su alrededor. Finalmente, sangre fresca de monstruo y los cacahuates por el otro lado. Él confiaría en ellos para hacer su avance hacia el reino de guerrero marcial. Y así finalmente comienza destapando la primera de las botellas y metiéndose el contenido completo en la boca, y luego un par de cacahuates para aminorar el sabor. Acto seguido, se coloca en posición de cultivar y empieza el proceso de refinamiento. La energía empieza a aumentar la velocidad de cultivo y el prota se concentra lo más que puede, y así pasa y pasa el tiempo, y finalmente nos encontramos 20 días después en la misma cueva. Nuestro prota continúa en exactamente la misma posición. Vemos que ya se ha terminado todas las botellas, su pelo ha crecido un poco y finalmente abre los ojos y rayos aparecen, desplegando gran cantidad de energía. Empieza a emitir un gran alarido, como si estuviera doliéndole, y eso continúa por un tiempo más, hasta que finalmente, como si fuera una explosión, todo termina. Vemos a lo lejos, en medio del desierto, un par de personas, dos mujeres que están avanzando. Una de ellas le dice a la otra pensar que habría alguien abriéndose paso al reino de gran guerrero marcial en ese lugar tan estéril. Ellas, al verlo así, parecen verlo interesante. Y mientras tanto, dentro de la cueva, nuestro prota está sintiendo el inmenso flujo de poder. Ese finalmente era el reino de guerrero marcial. Nuestro prota piensa en el buey blindado. Han pasado 20 días, así que el periodo de enfriamiento debería haber terminado. Finalmente decide coger sus mochila y sus cosas, pensando en ir a copiar su talento de defensa, y así sale de la cueva a toda velocidad. Cambiando de escena, nos encontramos en el árido desierto. Allí nuestro prota finalmente logra llegar al esqueleto del buey que había vencido antes, pero al tocarlo, una ventana de estado aparece, indicándole que el estado del objeto estaba incompleto, no se podía copiar. Por favor, seleccione un objeto completo para copiar. Nuestro prota nota que quizás existía una limitación como esa, y si lo hubiera sabido antes, no lo habría cortado en tantos pedazos. Por otro lado, las dos doncellas continúan caminando entre las piedras. Una le pregunta a la otra si podría ser ese chico el que mata a esos monstruos. Sin embargo, la otra le dice que acaba de entrar en el reino de los guerreros marciales, pero ese monstruo ya llevaba mucho tiempo muerto. Eso tenía sentido. Cuando ese monstruo murió, todavía era un aprendiz marcial. No hay manera de que haya matado a ese monstruo. Pero incluso como un simple aprendiz marcial, se había atrevido a aventurarse a esa montaña. Eso era bastante audaz. Nuestro prota, mientras tanto, se acerca al oasis, se retira toda la ropa y diciendo que había estado en las montañas durante más de 20 días, necesitaba darse una ducha antes de regresar a casa. Las dos doncellas, al observar eso, empiezan a sonrojarse. Inmediatamente quieren retirarse para no seguir viendo el espectáculo. Y mientras tanto, nuestro prota se mete directamente al lago para darse un buen baño y quitarse todo el olor a pútrido que debería haber generado en esos 20 días de cultivación. Y así cambiamos de escena. Nos encontramos ahora en el mercado marcial, en la base del distrito Linhai. Allí hay una persona que se acerca a uno de los puestos. Nuestro prota está allí, viendo una tienda que parece ser la más grande del mercado. Y en esa tienda cuelga un letrero que dice Pabellón Marcial. Nuestro prota decide entrar a ese lugar primero que los demás. Y a medida que entra, nosotros podemos observar cómo se cruza con las otras dos doncellas que estaban saliendo de allí. Una de ellas nota que nuestro prota era el tipo que habían visto en las montañas. Sin embargo, nuestro prota también nota algo. De inmediato, la chica de pelo negro voltea al ver que nuestro prota se había detenido. Nuestro prota también voltea a verla a la chica. «¿Yeyu?», pregunta él. Quizás
preguntó por su hermana pequeña. Se pregunta qué es lo que hace ella allí. Sin embargo, la mujer que había volteado se pregunta si es a ella la que está hablando. Nuestro prota rápidamente se coge la cabeza, pensando que no había manera de que ella aparezca ahí. Sin embargo, esa chica. A continuación, nuestro prota la mira con una forma mucho más detenida para ver su cartel de estado. Y vemos como encima de ella aparece el cartel. El prota piensa que ella es una verdadera genio. En la ventana de estado, nombre, Joelin, talento de cultivo, rango intermedio, talento de la espada, rango intermedio y talento de velocidad, rango novato. De inmediato la rubia le pregunta a nuestro prota a quién había llamado hermana pequeña. Le insulta diciendo que alguien que parece que recoge chatarra tendría las agallas para decirlo. Nuestro prota no sabe a qué se refieren con recoger chatarra o basura, pues había recogido trozos de un monstruo poderoso, aunque para él lo era. Lentamente se huele, diciendo que recuerda haberse bañado, pero quizás todavía estaba emitiendo un hedor. Luego, la pelinegra le dice a la rubia que no diga tonterías. La rubia casi dice algo más, sin embargo se aguanta a la boca. Entonces la pelinegra comienza a decirle, dile esto y luego aquello. La rubia asiente, y a continuación, la rubia se dirige a nuestro prota, haciendo una reverencia, pidiendo perdón, saludándolo como un artista marcial. Su señorita ya le había dado una lección, así que por favor que lo perdone. Y así, luego de eso, se retiran, dejando a nuestro prota mirando la espalda de la chica. Sin embargo, la rubia rápidamente toma el brazo de nuestro prota, diciéndole que ella tendría algo que hacer y se regresaría primero. Le pregunta si había ido al pabellón marcial a vender materiales, y la señorita supervisora del pabellón marcial podría ayudar a compensarlo por las cosas que había dicho antes. Y no importa lo que venda, ellos pagarán el doble de precio, y así lo coge del brazo para llevarlo. Nuestro prota se sorprende por escuchar que le pagarían el doble, y es así como nuestro prota es guiado hacia otro lugar, donde un par de mujeres también aparecen para recoger las cosas de nuestro prota. Y así, dentro del edificio ahora nuestro prota empieza a mirar a los alrededores. Habían grandes artículos por todas partes. Nuestro prota piensa que es como se esperaba de la tienda más grande del mercado marcial. Y una señorita más llega hacia nuestro prota ofreciéndole una tacita de té. Y finalmente analizan lo que había traído. Armadura de acero, cuernos de buey, piel, 1, 2, 3, 4, hasta 7. Y era todo un total de 200,000 yuanes. Y si se dobla el precio, se puede conseguir 400,000 yuanes. De acuerdo a la rubia, nuestro prota casi escupe el té al escuchar esa cantidad y finalmente acepta el trato, pensando que había ganado tanto dinero con tanta facilidad. De inmediato, le dan 4 tarjetas, cada una con 100,000 yuanes, pidiéndole que las guarde bien. Y mientras nuestro prota toma las 4 tarjetas, piensa que si Jeju tuviera tanto dinero definitivamente estaría muy feliz. A continuación, la rubia le dice que la señorita a la que cuidaba quería compensarle con otra cosa más, y es entonces que le podrían dar un 50% de descuento en todo lo que quiera pedir. Nuestro prota entonces sonríe diciendo que aceptará la oferta, y mientras mira la lista de precios, piensa que son precios demasiado caros. No era de extrañar que los cultivadores artistas marciales hayan sido cortados por las grandes familias. ¿Cómo pueden los ciudadanos normales permitirse los recursos para su cultivo? Y mientras continúa revisando, nota unos cuantos artículos que quiere tener para sí mismo. Un libro de técnica de forja de energía espiritual, un atlas de bestias feroces, 3 botellas de rango medio de bestias feroces y 3 botellas de solución King Yuan. El prota decide comprar todo eso primero. Es entonces que la rubia le dice que espere un momento y se dirige hacia un estante. Luego, después de todo el descuento, todo sería alrededor de 785,000 yuanes. Después de hacer su redondeo, podría incluso conseguirlo todo si paga tan solo 700,000 yuanes. Nuestro prota entonces saca una tarjeta de oro de 1,000,000 de yuanes que tenía dentro, pensando que por suerte había conseguido una gran cantidad de dinero del asesino de la sombra oscura. Y la señorita le dice que agradece la compra y le devuelve su cambio. Sin embargo, nuestro prota continúa pensando cómo un pabellón tan grande le daba tantos beneficios. Definitivamente no era por llamarlo recogedor de basura en un momento. Es entonces cuando nuestro prota toma todas las mercancías que había comprado, preguntándose mientras tanto qué quieren de él. Quizás querrían pedirle algo más, o quizás otra cosa. Y es entonces que se dirige a la puerta, diciendo que se despedirá, pero de repente le piden que espere un momento más. Nuestro prota piensa que, como se esperaba, no sería tan simple. A continuación voltea y pregunta qué más tienen que hacer con él. Es entonces que la rubia le dice que su supervisor de pabellón tendría algunos asuntos con ella, quiere conocerlo y se pregunta si nuestro prota estaba dispuesto para hacerlo. Nuestro prota sonríe y entonces le dice que la guíen por el camino, y es así como finalmente llega a una puerta en un siguiente nivel y allí lo espera la pelinegra tomando un sorbo de té. Ella sonríe al ver a nuestro protagonista pasar a través del portal. Nuestro prota entra a la habitación y se sorprende al ver a la misma persona que había visto hace un tiempo. De inmediato la pelinegra se levanta y se presenta como Joelin de la base Demonio High.
y a continuación le da la mano. Nuestro prota también le da la mano y vemos como en ese momento está intentando copiar la técnica o el talento que ella posee. Y finalmente vemos un cartel frente a él que indica que el talento de cultivo de rango intermedio ha sido copiado. Nuestro prota se presenta como Ye Tian de la base Lin Hai. A continuación acepta la invitación de sentarse y escucha que la señorita le dice que los que pueden ir a visitar ese segundo piso en la sala marcial suelen ser clientes VIP. Nuestro prota le dice que solo es un plebeyo, ni siquiera tiene conexiones con los nobles. ¿Cómo podría él ser un VIP? La pelinegra le dice sin embargo que tiene razón, pero en realidad es porque es un plebeyo y sin relación con las grandes familias, y tampoco, al parecer, tiene conexión con los nobles. Nuestro prota aprecia cómo ella es tan fría, a diferencia de su mirada vivaz y linda de su pequeña hermana. La rubia mientras tanto le sirve su té a él. La pelinegra dice que será directa. Su intención al invitarle té era hacerle una invitación personal. Acto seguido le muestra una especie de cruz de color rojo, poniéndola en la mesa. Nuestro prota mira con detenimiento la cruz, con una especie de flor negra adentro. La pelinegra le dice que al unirse a su pabellón marcial sería beneficioso para él. De inmediato, nuestro prota comienza a recordar a su pequeña hermana Yuye, diciéndole que se una al salón marcial y pensando cómo su hermana se parece mucho a esa mujer. Nuestro prota piensa cómo era casi una aberración usar esa cara para solicitárselo. Nunca antes había podido rechazar a su hermana. De inmediato, nuestro prota dice que no lo entiende. La base Mohai es una base de gran escala, con poder inimaginable. Las bases a gran escala nunca carecerán de individuos con talento. Y además, él es solo un artista marcial novato, y mientras da un sorbo de té, le dedica una mirada a la pelinegra. Pelinegra, sin embargo, se levanta, y mientras estira le dice que una base grande puede convertirse en una base grande a gran escala, no porque les falten individuos con talento, sino porque siempre necesitan individuos con talento. Nuestro prota piensa que en eso tiene razón. Nunca esperó eso. Una chica joven como ella tiene tal mentalidad, como se espera de alguien que sale de una gran base. A su hermana boba no se le ocurrirían tales palabras. La rubia de inmediato se acerca al prota. Le pregunta por qué sigue dudando. Esa era una oportunidad única en su vida. Incluso las élites de las grandes familias se esfuerzan por escalar la posición en la base de Mohai, pero la señorita no tiene ningún interés en ellos. Nuestro prota piensa también cómo eso es cierto. Esa era una gran oportunidad, pero si se une a cualquier organización, estará restringido por ella. Una vez su habilidad especial sea descubierta, él morirá. Así que antes de resolver el asunto debería quedarse solo. La pelinegra entonces le pregunta si estaba dudando. Le pide entonces, si no le molesta, decirle por qué estaba dudando de esa manera. Nuestro prota piensa cómo es difícil rechazarla con ese rostro que tiene. La pelinegra insiste en que le diga ¿por qué dudaba? El prota finalmente, apretando la mano, le dice que no está seguro. Hay que tomar como ejemplo los rumores de invasión de la base de Colmillos de Acero. Esas grandes familias se volvieron caóticas y pelearon entre ellas por ese asunto. Y finalmente, él tiene una vida tranquila, pero no desea ser como ellos o servir a ese tipo de gente. La chica entonces le dice que así que sus ojos son igual a los de ellos, o quizás podría ser diferente. Es entonces que la pelinegra le dice que podría observarlo por un momento para que tome la decisión. No tiene que darle una respuesta en ese mismo instante. De todos modos, ella tiene paciencia. Y luego de que ambos crucen miradas, cambiamos de escena y nuestro prota ya está afuera, retirándose del distrito comercial, pensando en la asociación marcial. También piensa en sobre qué es un artista marcial, qué es el talento. Mira sus manos, el talento que acababa de copiar. Cuando el artista marcial se hace con el talento, ¿todavía recuerdan su deber? ¿Acaso no es proteger la seguridad de los ciudadanos? De repente, un niño se acerca pidiendo que le regresen su balón que había ido rodando hasta las puertas del distrito, donde dos guerreros estaban allí resguardando. Nuestro prota continúa pensando que además de temer a la feroz bestia, ¿por qué tienen que sufrir la presión e intimidación de los artistas marciales, la gente común? Vemos como el guardia que estaba custodiando la puerta, en vez de regresar el balón al niño, simplemente da una poderosa patada. El balón termina por destruirse, haciendo que el niño se entristezca, y los hombres, custodiando la puerta, simplemente se burlan silenciosamente. Cambiamos de escena. Continuamos con nuestro prota. Ahora es de noche, está lloviendo. Nuestro prota piensa que aún no es suficiente. No está lo suficientemente alto. Él tiene que ser aún más fuerte. Vemos que frente a él está la ventana de estado, copiando con éxito el talento de rango intermedio, y le preguntan si desea fusionarse. Nuestro prota acepta. Y ahí inicia la fusión. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en un nuevo día. El sol está en lo alto, iluminando el cielo, y dentro de la habitación de nuestro prota se abre una puerta. Allí vemos que nuestro prota había estado fuera todo el tiempo,
recién llega a su casa saludando a Yuye diciendo que estaba de vuelta. Su hermana Yuye saluda al hermano. Ella estaba en la cocina limpiando un poco, pero rápidamente deja todo lo que había hecho y se lanza para abrazar a su hermano, alegre de que haya regresado con bien. Le dice que solo habían pasado 20 días desde la última vez que se vieron, pero parecía estar incluso más en forma. Nuestro prota le presume que por supuesto, pues ahora él ya era un artista marcial, algo que sorprende mucho a su hermana, que empieza a gritar de alegría diciendo que la familia Ye finalmente tenía un artista marcial, gritando que eso era genial. Los ancestros estarían felices. Esas son buenas noticias, saltando de alegría. Y entre los zurras de su hermana, nuestro prota se sienta en su sillón, pensando que ella es una tonta, y solo debería esperar a que ella despierte su talento, pues también se podría convertir en una artista marcial. Y en el futuro, si encuentra un tesoro, la ayudará a mejorar su talento. Vemos allí, en la ventana de estado, nombre, Ye-Yu. Talento de cultivo nivel medio, talento de hielo, nivel novato, no despertado. Vemos a continuación cómo la hermana del prota le pide que se acerque. Con tijera en mano le dice que tendría que cortarle un poco el pelo. Y aunque nuestro prota se pone a regañadientes, ella le dice que parece un mendigo ahora mismo. Y después de convertirse en un artista marcial, tiene que cuidarse bien. Finalmente, nuestro prota deja que ella le recorte el pelo, diciendo que lo recorte como había estado antes. Ella simplemente sonríe, diciendo que solo sabe cómo cortar ese mismo estilo. Y así, continúa cortándole el cabello, y nuestro prota continúa pensando cómo pasa rápido el tiempo. Después de que sus padres habían fallecido, Ye-Yu siempre lo ayudaba a cortarle el cabello. A continuación vemos un recuerdo, unas pequeñas manos con una tijera, temblando, y Ye-Yu de niña, diciéndole a su hermano que no sabía si vaya a poder o no. Entonces, ¿por qué no mejor ir al hospital? Vemos que le había hecho un corte en su cabeza. El hermano, sin embargo, le dice que era una pequeña herida. No había necesidad de ganar o gastar dinero en honorarios médicos. Luego le pide que le ayude a cortar el cabello y luego que le cubra la herida con tan solo un poco de yeso. Vemos que el niño estaba todo golpeado, producto de una pequeña pelea de hermanos. Ella había terminado de llorar y le contaba sobre historias fantásticas de héroes que le habían contado antes. La medusa Turritopsis tiene habilidad de regeneración y después de ser herida solo necesita un rato para que se pueda regenerar. Nuestro prota le decía que esas eran historias falsas para engañar niños porque había que creer en ellas. Pero su pequeña hermana Yuye gritaba diciendo que para ella eran reales, todas historias reales. Nuestro prota luego la consolaba diciéndole que quizás después de que despierte su talento pueda realmente tener el talento de regeneración. Cuando ese momento llegue, le jura no lastimarse más y protegerla mucho mejor. Nuestro prota de repente, en el presente, dice que ya lo recuerda, la medusa inmortal Turritopsis nutricula. Su hermana, al ver que nuestro prota se acuerda de algo y se mueve, le dice que no se mueva porque podría cortarle más que el cabello. Nuestro prota sale corriendo y su hermana no sabe qué pasa, a dónde se va, pues todavía no le había terminado de cortar el cabello. Nuestro prota saca el libro tesoro que había traído hace un momento. Se pone a buscar la medusa Turritopsis nutricula hasta que finalmente la encuentra. Empieza a leer: bestia curativa, talento curativo, ubicación, lago de la muerte. Su hermana se acerca al prota preguntándole por qué estaba hablando solo. Se sentía muy rara escuchándolo. Nuestro prota, sin embargo, piensa que si puede copiar y obtener el talento de regeneración, no podría tener miedo de ser herido nuevamente, y Yuye ya no tendría que preocuparse por él. Su hermana se acerca desde atrás, leyendo sobre Turritopsis nutricula, preguntando si no era solo cuento infantil. Y las cosas de los cuentos infantiles son todas falsas. Son solo para engañar niños. La misma línea que había dicho nuestro prota años antes. Sin embargo, nuestro prota le dice que no. Cerrando el libro, le menciona que esos cuentos eran reales, como si se hubieran invertido los papeles de las palabras. Su hermana, sin embargo, le ordena que rápido vuelva y termine de dejarse cortar el cabello. Y así finalmente cambiamos de escena. Un poquito más avanzado en el tiempo, nuestro prota ya tiene el cabello cortado. Está leyendo un libro, diciendo que solo los artistas marciales pueden cultivar la técnica de la forja. ¿Qué tan fuerte podría ser? Un artista marcial novato era la forja de la piel. El artista marcial medio, forja del músculo, y el artista marcial inferior, forja del hueso. Finalmente se sienta en posición de cultivar, pensando en probarla primero, y así se queda en posición de cultivar, con un frasco de sangre de monstruo a su lado, pensando que si no lo prueba, no sabrá la verdad del cultivo con el método anterior, que era una velocidad de tortuga. A continuación, intenta añadir la sangre de una bestia feroz de rango medio, y probar el efecto. Rápidamente se echa todo el fluido de la sangre a la boca y finalmente lo siente. Todo eso alrededor, la energía. Eso era 3 veces más rápido. Era increíble. Primero, hay que centrarse en cultivar. Una vez que el tiempo de enfriamiento termine, se dirigirá al lago de la muerte. Vemos que el tiempo restante de enfriamiento de copia de talentos
es de 30 días. Nuestro prota piensa en buscar la medusa truptícola y copiarle su talento de cultivo. Y con una sonrisa esbozada en el rostro, esforzado por la cultivación, inicia su periodo de entrenamiento de 30 días. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 26. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.